interseca en un punto P. Por nombrar los otros demás puntos me da exactamente igual. Bajo de aquí, bajo de acá, bajo acá y de aquí me voy a hacer su radio. Y entonces digamos A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Teorema. El triángulo rectángulo IHG es semejante al triángulo PSD. Y en lo que a mí ya me dio calor, intenten decirme por qué son. El triángulo finito PSD, PSE es semejante al triángulo IGH. No te espero que no me maten. ¿Alguien? ¿No? Yo no sé por qué se ríen. Ah, gracias. El finito y el infinitamente pequeño. Sí. Entonces, si tomamos eso como hipótesis, pues había un teorema que decía que si tienes un triángulo rectángulo y le trazas una paralela, era semejante a una paralela a un lado, al lado recto. Ya me perdí. Me acuerdo, era el teorema de este. Es muy antiguo eso, ¿no? No. Está en. Es uno para. Es uno cuando tienes un triángulo rectángulo y le pasas una paralela, bueno, le trazas una paralela al lado recto, los dos triángulos que se forman son semejantes. Al lado recto. Ajá. ¿Cómo que al lado recto? O sea, estoy diciendo que por ese un teorema que no me acuerdo su nombre, el IPJ va a ser semejante a IHG. No te sigo. ¿Sí? Esos dos van a ser semejantes. Bueno, pero alguien así a puro ojo de Vancouver puede aceptarme de a pura fe que sí son. Tú sí. Yo sí. ¿Quién más sí a ojo de Vancouver? Pues ya vi la demostración con el teorema que no me acuerdo. ¿Y quién por fe me lo puede aceptar? ¿Puede alzar quién por fe me lo puede aceptar? No, nunca acepten nada por fe. A ver. Estamos poniendo o no que IHG es un triángulo infinitamente pequeño. Es muy pequeño. Todavía no he hablado de infinitamente pequeño porque este es Pascal. Sí considera un triángulo muy pequeño, o sea, es muy pequeño. Pero hay una diferencia muy grande entre decir este triángulo es muy, y así de estarte media hora, muy pequeño, y de repente en un segundo decir es infinitamente pequeño, ya te gané. Entonces todavía es algo que se puede concebir. Bueno, evidentemente este ángulo es recto, este de acá también es recto. Bastaría probar que uno de los ángulos restantes es igual a o este ángulo o a este ángulo, porque ya tengo dos ángulos que son iguales, el tercero forzosamente tiene que ser igual. Y bueno, También el IPJ es recto.
Exacto. Entonces, este es recto de acá. Vale. Si a esta cosa de acá la llamo alfa y a esta cosa de acá la llamo beta, y a este le quiero llamar, iba a decir ñañara, pero siempre uso ñañara. ¿Alguna otra letra? Bueno, entonces ñañara equivale a ñañara. Entonces, beta más ñañara es igual a ¿qué cosa? Pi medios, ¿no? Decía Izquierdo que si decíamos grados nos aventaba un borrador. Bueno, entonces ñañara más beta equivale a pi medios, ¿no? Porque este es recto. La suma de los otros tiene que ser forzosamente pi medios para que la suma sea pi, ¿no? ¿Qué otra cosa sé? Este es tangente. ¿Cuál? Ese y el radio. Ese y el radio, exacto. El radio es radio. Esto es tangente. Tienen que ser pi medios, ¿no? Entonces alfa más beta también vale pi medios. Y creo que cosas iguales son cosas a sí mismas iguales. Y entonces de aquí uno inferiría, haciendo mucha álgebra, después de como media hora, uno inferiría que ñañara más... No, que ñañara es igual a alfa. ¿Sí? Ñañara es igual a alfa, pero esta alfa es la misma que esta de acá, porque este es paralelo a este. Entonces esto de acá es alfa, esto es ñañara, y entonces esto tendrá que ser beta. Este triángulo infinito, este triángulo muy pequeño es semejante a este grandote, pero este que es más grande todavía, o sea, este es semejante a este pequeño y este pequeño es semejante a este grande. Se sigue que todo este es semejante a este. Es algo que aparece en el tratado, que obviamente no se demuestra porque pues sabemos matemáticas y pues es trivial. Bueno, yo cuando lo estaba intentando demostrar jugando, tenía un desvele como de 2 días y me tardé una madrugada. Cuando se pude demostrar en no sé cuánto lo hice, pero pues ya fue muy rápido, ¿no? ¿Sí se vio? Eso es Pascal. Esto es nada más como una introducción histórica de dónde diablos surgió el triángulo característico de Leibniz. Ese triángulo era un triángulo finito. Leibniz piensa en un triángulo muy pequeño. Yo construí algo así, ¿no? Y de aquí bajé algo como que esto. Entonces Leibniz piensa como que en un triángulo de como por acá, o en general cuya hipotenusa sea tan pequeña que es un punto. Ese es el triángulo característico de Leibniz. Ahora, teorema. Muy feo traza. ¿Quieren que lo trace otra vez porque se vio muy feo? Bueno. Entonces, pasamos a otra cosa. No, a ver. Otra vez. Teoremilla. Los triángulos TRA, ADS y ARG son semejantes a sí mismos. ¿Sí lo ven? ¿Puede alzar la mano quien lo ve? Mayoría. ¿Quién sí lo ve en serio? Ah. ¿Quieren que lo demuestre? ¿Ya? ¿Lo que viene?
¿Pueden alzar la mano quienes sí se lo creen? ¿Creído? Dices tú creído, de todos modos ya me lo sé. Pues es igual que lo que acabas de hacer. Exacto, o sea, este en definitiva es igual a este. Es evidente. Semejante, dije igual, ¿verdad? No, ya estaría muy drogado, ¿no? O sea, sí, uno finito, igual uno infinitamente pequeño ya es para muerte. Bueno, en efecto, el triángulo que es finito sí se ve que es semejante a este infinitamente pequeño, por la demostración que hice hace rato. Bastaría probar ahora que de hecho este es semejante a este para poder decir entonces ya los tres son semejantes entre sí. Pero la idea es la misma. A ver, a esto lo voy a llamar alfa, a esto lo voy a llamar beta, a esto lo voy a llamar de aquí a acá. ¿Sí lo alcanza a ver la cámara? ¿Sí? Vale. La cámara, digo, ¿ustedes lo alcanzan a ver? Digo, es que como son cosas infinitamente pequeñas a veces... Entonces esta cosa la voy a llamar gamma. Ya me salieron tantas letras, ya me dio miedo. Y bueno, esta cosa de acá la voy a llamar ñañara y esta cosa de acá la voy a llamar epsilon. ¿Sí? ¿Qué sabemos de nuevo? Sabemos que alfa más gamma equivale a pi medios, ¿no? Porque de hecho esto es un rectángulo. Entonces esto de acá tiene que ser pi medios, alfa más gamma tiene que ser pi medios. Por otro lado, esta es la normal con respecto a esta otra, entonces gamma más ñañara tiene que ser pi medios. Gamma y gamma pelas, alfa es igual a ñañara. Como alfa es igual a ñañara y este son rectos, este es igual a este. Los triángulos son congruentes. Se acabó. Todavía la charla no, pero la demostración ahí ya, ¿no? ¿Sí? Caracoles. Bueno, trazado de tangentes a partir de... Ya ahí viene lo... Esto es coquetería, no barata, pero sencillona. A ver, aplicaciones. Ya podemos hacer una aplicación. El problema del cálculo en sus orígenes era principalmente cómo trazar tangentes. El método que tú quieras. A ver, lo que yo estoy pidiendo es tú tienes una curva la que se te dé la gana. Yo no sé por qué siempre dibujo esta raya, pero... O sea, abren mi libro y aparece plagado de eso. Bueno, la pregunta es si yo quiero en el punto P trazarle la tangente, ¿cómo se traza la tangente en el punto P a una curva dada? Ese es un problema. Que supuestamente tendrían que los que ya pasaron por cálculo diferencial saber. ¿No? Bueno, el análisis, el cálculo de Leibniz en sus orígenes, la idea precisamente de análisis es, voy a suponer que el problema ya está resuelto, veo cómo se comporta el problema, ya vi qué es lo que sucede, y entonces me regreso a lo que no se ha cumplido. ¿Qué es lo que no se ha cumplido? Pues trazar la tangente en este caso. Voy a suponer que ya la sé trazar, o sea, tienen ustedes su planillo, ¿no? Tienen trazada la tangente así. Trazan el triángulo característico de X, de Y. Esta va a ser la altura Y y esto va a ser una cosa X, ¿no? Y entonces, si esto es Y y esto es X, y los triángulos son congruentes, DY es a DX como Y es a X. ¿Sí? Esto implica que X es igual a ¿qué cosa? Y por DX entre DY. Pero X es la distancia entre el origen y el punto donde sube la otra recta vertical o donde se intersecta la tangente con el eje.
Hasta acá. ¿Sí? La idea del análisis es muy importante. Yo estoy suponiendo, eso es algo que nadie me hizo énfasis, pero tengo que hacer énfasis en eso porque ese es el cálculo real. Supones que ya está resuelto el problema, ves cómo se comporta y te regresas a resolverlo una vez que ya sabes cuáles son las cosas que ocupas para que realmente se cumpla. ¿Qué quiere decir que X sea esto? Pues muy simple, al punto que en el que estás ubicado, estás acá. Corres, a ver, de nuevo. Este es el punto P al cual le quiero trazar la tangente. ¿Ya? Bien. Este es el punto que equivale a esto, ¿no? ¿Sí? Ahora, yo ya vi, suponiendo que el problema está resuelto, que X tiene que cumplir esto. Ajá. Entonces a partir de este punto me muevo X y encuentro otro punto de acá. El problema se acabó, une este punto con este y ahí está la tangente. Algo que es muy trivial es un problema fuerte. A partir de suponer que el problema ya está resuelto. No estoy haciendo trampas, te estoy diciendo esto se cumple en general, porque este y este triángulo siempre son semejantes uno del otro. Pues ya está, de aquí te mueves X a este punto, lo unes con el que quieres y ahí está tu tangente. Se acabó el problema. Esta es una curva genérica, hay problemas más fuertes donde requiere uno más ingenio, pero para ello pueden leer Análisis de los infinitamente pequeños para estudio de líneas curvas del Marqués del Hospital y etcétera, ¿no? ¿Dudas? Otra cosa que me gustaría recalcar es que dense cuenta que es una dx partido entre una dy. Es una derivada inversa. No, son cocientes, ¿no? Entonces, nada más ahí como dato de que estamos manejando que estas cosas sí son cocientes. Fuera de ello, ¿dudas? ¿No? ¿Nadie? Bueno. Va recomendación y aclaración. Lo que voy a hacer a continuación es algo que no lo van a volver a ver. De manera que quien quiera tomar apuntes vale demasiado la pena, porque esto no viene en ningún libro. Lo que voy a presentar a continuación es lo que hizo Leibniz originalmente, y a partir de eso tomé yo esa idea y seguí desarrollando cosas. Y entonces lo que voy a presentar es mío, por eso no lo van a encontrar en ningún lado. ¿Sí? Vale. Entonces lo que estoy haciendo es presentar precisamente aquí en la UAM resultados que ya son conocidos, pero que yo estoy determinando a partir de las ideas leibnizianas. ¿Dónde dejé el borrador? Ah, ahí está. A ver. Alguien de todo el grupo cumplido se tomó la molestia de buscar cuál es la curva cuya subtangente es constante y que no sean los que ya me conocen y que saben la respuesta. ¿Puede alzar la mano quien lo buscó? Diría mi profesor, ya me voy a vender tacos mejor. Bueno, ¿alguien tiene idea de ello? ¿Cuál es la curva cuya subtangente es constante? Tú ya habías preguntado eso alguna vez, ¿no? ¿O no fuiste tú? ¿Fuiste tú? Alguien me preguntó una vez. Bueno. A ver. ¿Alguien tiene duda en los conceptos de progresiones aritméticas y geométricas? Eso es un no, eso es un sí. No. Vamos a ver si es cierto. Voy a hacerlo a la Leibniz. Quien no me entienda, acabo y alzan la mano. Se pide encontrar una curva, es más, vamos a hacerlo completamente a la Leibniz. Se pide encontrar una curva cuya subtangente sea constante, de manera que voy a pensar en una curva cualquiera. Voy a trazar un eje, llamémosle AB. Trazamos la tangente en un punto, el que se me dé la gana.
trazo el triángulo finito, el triángulo infinitamente pequeño. Lo que estoy pidiendo es que la subtangente sea constante, es decir, es todo lo que estoy diciendo, lo estoy diciendo porque lo estoy exponiendo en el video. Leibniz lo hace en 3 renglones, o sea, yo ya me tardé. Bueno, esta cosa de aquí es la subtangente, que es la que estoy pidiendo que sea constante. Entonces llamémosla A. La altura va a ser Y, la altura del infinitamente pequeño es dy dx. Como el triángulo infinitamente pequeño siempre es congruente con el triángulo finito, dy entre dx es a y entre a. Lo que implica que dy es igual a dx partido entre a por y, donde dx también tiene que ser constante, porque si la subtangente es constante y los triángulos son congruentes, el dx tiene que ser constante. De donde se ve que las abscisas van en progresión aritmética, lo que quiere decir que las alturas van en progresión geométrica, lo que quiere decir que la curva es la logarítmica. ¿Quién me entendió? ¿Puede alzar la mano quien me siguió? ¿Todos? ¿Puede alzar la mano quien sí me entendió, pero bien alzada? ¿Quién no me entendió? ¿Lo repito? ¿Lo repito o lo explico? Cámara lenta. Cámara lenta. A ver, va. De aquí de acá el procedimiento sí nadie se perdió, ¿no? Siento que eso sí, si alguien se perdió, pues sí, ya me voy a vender tacos, ¿no? Sí, todos hasta ahí, ¿no? Bueno. ¿Qué es lo que estoy diciendo? El problema requiere que esta A sea constante. Pero este triángulo es semejante a este triángulo pequeño de acá arriba. Pero si esta A es constante y este triángulo es semejante a este, la dx tiene que ser constante, ¿no? ¿Sí? Quiere decir que las abscisas están yendo en progresión aritmética, porque ¿cuál es la razón? Digo, ¿cuál es la diferencia? Dx. Este es dx, este es 2x, este es 3x. Es decir, están yendo en progresión aritmética. Y estas, las diferencias, claramente están yendo en progresión geométrica. ¿Por qué? Porque esto es una constante, ¿no? Y eso es una progresión geométrica. Mientras estas van en progresión aritmética, las alturas van en progresión geométrica, se sigue, por lo que ya entendimos, que la curva tiene que ser una logarítmica. Acabamos de resolver un problema que supuestamente Descartes no resolvió y que Leibniz se burló de que no pudo resolver. Y lo hizo así, ¿no? O sea, 3 patadas y bofetada con guante blanco. ¿Ya se entendió? Por la parte de por qué es progresión geométrica. Tú tienes x, x cuadrada, x cúbica, x cuarta, etcétera. Tú estás haciendo de uno a otro término multiplicándolo por algo. Ese por algo aquí es esto. Esto de acá es constante. A es constante. Es constante. Dx también es constante. Entonces, quieres decir que a las alturas las estás multiplicando por una constante. Entonces, mientras estas están en razón, en progresión aritmética, las alturas, las diferencias de las alturas están en progresión geométrica. La curva tiene que ser la logarítmica. Una progresión geométrica Hay una relación directa entre los logaritmos y las exponenciales. ¿Sí? ¿Sí ya? Con lo que acabo de explicar, ¿alguien pueden alzar la mano quienes ya me entendieron? Si se dan cuenta cómo es complicado entonces entender este tipo de cosas, se los estoy dando con lujo de detalles. Con lujísimo de detalles. Leibniz no explica así. Insisto, son 6 páginas el cálculo diferencial. Esto lo da al final, por cierto. Dense cuenta que ahora jugando puedo resolver. De hecho, si no mal entiendo, yo ya leí los 2 artículos. Los acabo de terminar hace poco. Si no mal entiendo el problema y la resolución, como que se burla también de la comunidad científica, física y matemática por
admirar lo que se conoce hoy como ley de Snell, y él lo deduce en 3 patadas con el cálculo de Leibniz. Este es un resultado. ¿A alguien le quedó claro por qué es la logarítmica? Bueno, ¿ya lo aceptan? ¿Más o menos me siguieron? Bueno, entonces los que no me entendieron, pues ya me van a tener que seguir de buena fe, porque si no... Quien quiera preguntarme después de las charlas, me puede preguntar hasta que entienda. Pero bueno, ahorita voy a continuar. Ahora, lo interesante en este sentido es que estoy considerando un eje, AB. Si le coloco un eje acá, estoy en el eje cartesiano, y entonces la curva será una exponencial. ¿Sí? Teorema. Toda curva exponencial tiene subtangente constante. Ya está demostrado. Si les queda claro por qué, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, ese es el teorema. Toda curva exponencial tiene subtangente constante. A ver, si y es una exponencial, para que se acabe eso, a ver, y es una curva exponencial, digamos a a la x. Yo quiero encontrar la diferencia de esa cosa. Esto es reescribiendo la diferencia de una cosa y, que de hecho es a la x, pues o sea, queda esto, por y, que sería a la x por dx, entre... Bueno, no es que haya escogido mal, pero no me conviene. A ver, digamos que esta a hubiera sido s de subtangente, y es una constante, ¿sí? Entonces la diferencia de a la x equivale a la x por dx partido entre su subtangente. Quien sabe cálculo diferencial ya actual se da cuenta que tiene sentido. Es alguna constante multiplicada por la función misma por su dx. Habrá que determinar quién es la s. Es lo único que me falta. Teorema. La diferencia de cualquier curva exponencial es directamente proporcional a ella misma por el producto de su diferencia e inversamente proporcional a su subtangente. Ya está eso. Vale. Ahora, lo que yo necesito ahora es un resultado que de hecho voy a considerar que sea un lema. Y el lema es el siguiente, o corolario, de hecho. La curva e a la x tiene subtangente 1. Si es lo que sigue, deja ver. Sí, a ver. Voy a considerar el punto 0,0 y un punto por aquí 1,e. Entonces lo que quiero hacer ahora es, ¿cuál sería la ecuación de la recta de esa cosa? Uno dice, bueno, tengo 2 puntos, tengo una recta, pues utilizo la ecuación de la recta que pasa por 2 puntos. ¿Ya se acabó? ¿De qué? Hay otra clase también. Ah, entonces ya nada más acabo esto y ya. A ver, ahí tengo esto. ¿Sí? Si uno hace cuentas, o sea, la ecuación es y menos y1 es igual a y2 menos y1 entre x2 menos x1 por x menos x1. Estas son las unos, estas son las 2. Haciendo cuentitas, shalala, shalala. Y es igual a e a la x. E por x, lo dije mal. Y yo digo, bueno, me preguntaré si esta cosa tiene alguna relación con la curva y igual a e a la x. Es decir, me estoy preguntando si esta cosa interseca a esa línea en algún punto. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Pues e a la x es igual a e por x. ¿Quién es x?
Esto implica que x es igual a 1. Entonces se intersecan en x1, valúo e, ¿no? Quiere decir que esta curva se interseca en este punto que es 1, e. Y como el resultado es único,